Buenos días, estimados inversionistas. ¿Pueden escucharme? Sí, sin problema, buenos días. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, estamos como muy poquitas personas hoy, ¿no? Al parecer, algunos siguen en feriado, pero bueno, ya vamos a comenzar con nuestro estudio de bolsa de valores. Algunos movimientos siguen lentos, apenas el mercado se sigue moviendo, no existe mayor certidumbre realmente. La bolsa sí está dando algunos puntos de entrada, no son muy relevantes, sí, pero hay que comenzar a observar el mercado como tal, ¿no? Bueno, hoy lanzamos una posición, estábamos en ganancia, subimos el stop loss en ganancia y esta posición pues se cerró. ¿Qué esperar del mercado básicamente? Realmente tenemos que observar las noticias. El mercado va a estar bien compuesto a través de los mecanismos de las noticias y en función de eso nosotros debemos comenzar a trabajar. Sí, en función de las noticias del mercado, ver lo que podría llegar a suceder. Esta semana es una semana muy cortita, recién el mercado sale de su feriado este día miércoles 3 de enero y después de esto el mercado como tal va a tener algunas noticias importantes, estamos muy atentos a lo que vaya a decir la Reserva Federal, pero más allá de eso también tenemos otras noticias importantes, como son por ejemplo los datos de los PMIs de manufactura y las encuestas de empleo, que si bien es cierto, recordamos desde el año pasado, son datos muy relevantes al momento de generar un mercado a la alza o a la baja. Sí. Cuando quieras, me haces Adi- videollamada. Ya estoy muy... Adicional a esto, no olviden, ¿no? Que la Reserva Federal está aún en el punto de querer girar la reversión del precio, ¿sí? Estamos en ese eje. Queremos girar el mercado, queremos dar la vuelta a los tipos de interés, es decir, que ya no se siga aumentando el tipo de interés, sino más bien o que se estanque o que el mercado como tal corrija su movimiento de tipo de interés. Bien. Entonces, en función de eso, tenemos que tomar en cuenta, obviamente, datos importantes como los datos del empleo, los datos de manufactura, etcétera. Bien, una vez mencionado esto, vamos a ver qué otros datos tenemos esta semana. Hoy los datos del empleo son, digamos que los datos del PMI son los datos más relevantes, ¿sí? Que vamos a observar en la bolsa. Vamos a ver, tenemos otro tipo de datos. Vamos a ver los datos del día jueves. Ya sería el día de mañana. Día viernes, listo, y el día jueves, ¿no? Comenzamos con PMIs también en la zona europea, como ustedes pueden darse cuenta. Comenzamos con los datos de los PMIs, ¿sí? El PMI compuesto, el PMI de servicios, el PMI de Reino Unido y los datos del IPC de Alemania. Y nuevamente vamos a otra vez vinculados a datos del empleo, pero en este caso datos del empleo americano, ¿no? En este caso, ustedes pueden darse cuenta que podríamos llegar a tener movimientos interesantes en ese sentido. Tenemos las nuevas peticiones de subsidio de desempleo, el empleo no agrícola, los datos de los PMIs, los inventarios como tal de petróleo. Dependerá mucho, ¿no? Hoy las ofertas de empleo, vamos a ver cómo salen, pero ya saben que esos datos suelen ser como datos en conjunto, ¿no? Es decir, si es que un dato sale positivo, los demás tienden a salir positivos. Si un dato sale negativo, los demás datos tienden a salir negativos. Entonces, hoy vamos a ver cómo le van las encuestas de empleo y en función de cómo le van las encuestas de empleo, iremos trabajando. Bien. El día viernes, como ustedes pueden dar cuenta, también tenemos datos importantes, empezando con la inflación de Europa. Esa inflación, vamos a ver qué nos depara, porque en función de eso, pues el Banco Central de Europa, pues determinará si es que el mercado como tal va a generar un movimiento alcista o un movimiento bajista. Ahí observaremos o determinaremos qué es lo que va a pasar con los tipos de interés. Y luego nuevamente continuamos con los datos del empleo. Como ustedes muy bien saben, los datos anteriores, que son las nóminas de empleo, las ofertas de empleo agrícola, no agrícola, al final se traduce en la tasa de desempleo. No olviden que esa tasa de desempleo no es la tasa de desempleo del 2024, sino es la tasa de desempleo del diciembre de 2023.
Ya por eso es que está marcada ahí, ¿no? U6, diciembre. Del último bimestre del año 2023, es decir, aún estamos analizando datos del 2023 porque pues el mercado no es que aún ha cambiado de año. Estamos sí en calendario 2024, pero como estos indicadores económicos son indicadores atrasados de mercado, entonces, ¿qué sucede? Lógicamente que el mercado como tal tiende a demorarse un poquito más en ese sentido, ¿sí? Bien, con esto, con la tasa de desempleo y los últimos PMI de no manufactura, se acabaría básicamente la semana. Semana fuerte, bueno, mitad de semana fuerte, como les dije, todo va a estar vinculado al empleo y a la inflación en estos países. A ver qué es lo que nos depara. Igual, este es de los últimos datos del 2023. Esta semana, pues, se han hecho en enero. El año anterior, en 2022-2023, terminaron en diciembre los últimos datos. Esta semana sí se ha hecho en enero. Vamos a ver qué es lo que podríamos ofrecer en cuanto a los movimientos del mercado. Bien, vamos a revisar rápidamente qué es lo que podríamos esperar de las acciones, de algunos instrumentos como Bitcoin y las divisas en el largo plazo, para en función de eso poder, bueno, primero ver cuál es la estrategia de este año, ¿no? Si va a ser una estrategia alcista, una estrategia mixta. No olviden que en enero existe lo que se llama el efecto enero, ¿no? ¿Qué es el efecto enero? Es el movimiento de la bolsa de enero, determina el movimiento de la bolsa todo el año. Es decir, si la bolsa tiene un movimiento alcista en las acciones, todo el año se sugiere un movimiento alcista en las acciones. Si el movimiento de la bolsa es mixto, todo el año se sugiere un movimiento mixto. Ya, así funciona esto. ¿Listo? Entonces, en función de eso, vamos a trabajar. Vamos a trabajar a ver un poco qué es lo que podría llegar a pasar en este tiempo. Bien, entonces voy a cambiar a la plataforma. Vámonos a, bueno, tengo marcado a Bitcoin y vamos a analizar el mercado en el largo plazo. Como ustedes saben, pues el año pasado yo les había recomendado una estrategia de holding en las cripto cuando estábamos en 16,000. En la actualidad, vamos a ver qué es lo que podría llegar a pasar en el largo plazo. A ver, bueno, primero la estructura de Bitcoin, como ustedes pueden darse cuenta, es una estructura peculiar, es una mezcla entre acciones, divisas, tiene su propio movimiento, ¿sí? Lo primero que hacemos son líneas de máximos, como vamos a hacer provisiones a largo plazo, no vamos a bajar del gráfico diario, máximos y mínimos, los más relevantes, ¿no? Perfecto, bien. ¿Qué es lo que podemos esperar de estas opciones de Bitcoin como tal? Bueno, en primera instancia, si ustedes se fijan dentro de los puntos máximos y mínimos del precio, lógicamente el precio de Bitcoin ha venido teniendo un escalón cada vez más alto, ¿no? Al punto de que el máximo del 2023 fue los 45,000. La previsión que lanzamos el año pasado se cumplió a cabalidad. Bueno, un poco más. Nosotros habíamos dicho que iba a ir hasta 40,000 nada más, 5,000 más. Ahora bien, ¿qué esperar? Bueno, como todo en el mercado tiene movimientos de impulsos y retrocesos, estamos justo viviendo un movimiento de impulso bien importante, ¿sí? Que un crecimiento de 2023 cerramos positivos, ahora estamos en 2024, y lo que podríamos esperar lógicamente desde un punto de vista técnico es un ligero retroceso, al menos a la institucional de abajo, es decir, a este punto de acá. Bien, si ustedes se fijan, el mercado como tal, es decir, a los 30,000, ya está teniendo algunas señales de que quiere cambiar su movimiento. Primera instancia, dos primeros rechazos en el nivel de 45,000 en el largo plazo, estocástico llegando a los niveles de la sobrecompra y a punto de cruzarse. Bien, volumen aún no significativo y el movimiento lógico del precio de impulso y retroceso, es decir, impulso, retroceso. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos llegar a esperar de todo esto? Como ustedes pueden percatarse, lógicamente que el mercado quiera darse la vuelta hasta estos niveles. Pero ojo, que se dé la vuelta en 30,000 no significa que el mercado va a seguir cayendo, para nada. La tendencia del Bitcoin es positiva. Este año muy probablemente sea un año de mucha fortaleza en todas las inversiones, no solo en Bitcoin, sino en acciones, en algunas divisas. Sea un año bien alcista, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se baja el tipo de interés, que es lo que se está esperando, eso es positivo para muchas inversiones. Un mundo más barato es un mundo de inversiones positivas. Pues probablemente exista un mercado
que que continúe el movimiento alcista. Pero lógicamente antes de eso debe haber ciertas correcciones, en especial cuando estamos dentro de los máximos históricos, ¿no? Ahorita estamos dentro de un máximo, yo diría que llegaría a 30.000. 30.000 yo creería que va a ser la zona donde deberíamos, la nueva zona de holdeo. Ya, ojo, no es exactamente 30.000, ¿no? Puede acercarse a 33.000, 31.000, como es holding, entonces sería una buena zona. Pero entre 30.000 y 33.000 recomiendo movimientos de compra en forma de holding. En forma de trading hay que esperar la entrada, pero esto tiene pinta de que se va a desplomar, pero brutalmente, en forma de corrección o en forma de retroceso, ¿no? Estamos hablando netamente de retrocesos. Si me voy al gráfico diario, pues observa el mecanismo de mercado con su tendencia alcista y aquí claramente se está viendo la figura la figura no de continuación, sino de cambio. Ustedes van a decir, pero esto puede ser una bandera. Sí, pero no olviden que cuando se trata de Bitcoin y cuando estamos en precios máximos, eso más bien se considera como una barrera, que el mercado haga algo así. Ya, como lo hizo en su tiempo, en su debido momento aquí, miren, parecía una bandera, ¿no es cierto? Y luego se disparó. Lo mismo aquí, se va a estancar y luego va a caer. Aún le falta un poco de enrangamiento, dudo mucho que ahorita se encienda y caiga. Probablemente finales de enero puede ser que se venga la caída masiva, pero ahorita lo que hay que más bien analizar en el corto plazo es esta zona, la zona de compra y la zona de venta. Sí, esta zona, así y así. Ya, algo así. Bien. Podría ser un buen movimiento, pero con miras a que la zona de venta es mucho mejor señalada que la propia zona de compra. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar al gráfico diario y aquí, pues yo he determinado en un inicio esta zona antes de salir de vacaciones y voy a dejar este nivel en este punto. Listo. Y en este nivel, en este punto. Ya, en mercados yo creo que se va a oscilar en esos niveles esta semana y las que vienen. Yo creo que es muy probable que suceda eso. Es decir, tope esto, regrese, tope esto, tope esto, tope esto. De hecho, aquí topó, regresó. Probablemente vuelva a topar acá a la baja y después regrese. Entonces, se puede hacer tranquilamente scalpings, compra-venta, compra-venta, compra-venta durante estas semanas, ¿sí? Hay que ver cuándo el mercado quiere romper, pero intuyo que esto va a terminar de romperse a finales de enero, febrero, quizá. Y ahí sí creo que se viene la gran caída a los 30.000, que no sé cuánto tiempo dure. Y después de eso se viene la gran suba otra vez, el gran rally alcista que estamos esperando. Ahora bien, en el caso de que ya se diera la caída a los 30.000, que es lo que guardamos, es decir, que el mercado se desplome a estos puntos, ya a estos puntos, 30.000 más o menos, debería el siguiente impulso sobrepasar lógicamente estos niveles, ¿no? Y de ahí podríamos llegar hablando de 50.000, 60.000. Este año, dependiendo de cuáles sean las inversiones, pero insisto, si se baja el tipo de interés, es positivo realmente para todos los instrumentos, menos para el dólar, lógicamente. Pero si es que el nivel máximo de Bitcoin fue los 67.000, ya en su debido momento, este nuevo rally tiene mucha pinta, muy interesante, ¿no? Lo que voy a decir, de romper este techo máximo, porque hay fundamentales que lo apoyan. Ya, por primera vez en la historia, pongámoslo así, que ciertas criptos tienen fundamentales que terminan apoyando al movimiento alcista. Y este año, si es que se reduce, o más bien se mantiene, o se reduce el tipo de interés, Bitcoin va a subir. Bitcoin va a subir a la base de 67.000, 80.000 incluso, si es que rompe esta base, tendríamos un nuevo máximo histórico, que podrían ser los 80.000. Yo diría que con que lleguemos a 67.000 hasta 80.000, dado por hecho el año de las inversiones en criptomonedas, pero si es que sube más, ahí sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Hay analistas que dicen que va a 200.000. Yo realmente no, o sea, puede que sí, ¿no? Pero a veces son muy especulativos, entonces hay que más bien ir siguiendo el precio de forma técnica y al menos técnicamente, ¿qué te dice? Debe ir al techo máximo y el techo máximo son 67.000 y si rompe este techo, pues el siguiente nivel, si estamos hablando de números
Psicológicos debe ser 70 o 80.000, punto. Pare de contar, ¿ya? Eso es lo que deberíamos considerar al momento de generar este tipo de desarrollos, ¿vale? Bien, entonces eso referente al tema de Bitcoin, no olviden, enrangamiento a las semanas, luego caída a 30.000, en la compra de 30.000 hasta 67, 80.000, y ahí nos quedamos. Ahora, si sube mucho más, ya es mera especulación, o sea, ahorita estamos hablando netamente desde el punto de vista técnico, ¿no? A ver, buenos días. Si suben las tasas, ¿qué precio estimas que vaya el BTC? No deberían subir las tasas, pero si es que suben las tasas, no creo que le afecte a Bitcoin realmente. Primero porque a Bitcoin no le afecta el tema del... Verán, aquí hay un fenómeno interesante. A Bitcoin no le afecta los fundamentales estadounidenses, no le afecta, ¿ya? Pero ustedes me van a decir, pero hace un momento dijiste que si es que bajan las tasas sí le va a afectar y por primera vez vamos a ver con fundamental efecto. En efecto, el mercado ahorita en Bitcoin, los criptoactivos y los criptoinversores están buscando una excusa para que las criptomonedas se disparen, ¿ya? Pero como no hay una cruza desde, no hay un fundamental, bueno, sobre el halving, además del halving, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lógicamente, enrangando los precios, porque están esperando que venga este fundamental, me hago entender, que puede venir de cualquier lado, un fundamental que apoya la alza. Ahora, si encontramos un fundamental del dólar americano, por ejemplo, como el que dice Freddy, de que vamos a subir el tipo de interés, algo que dudo realmente, porque desde el año pasado ya se dijo que se va a mantener o se va a bajar incluso, pero digamos que se sube. Entonces, ese fundamental no se lo va a creer el mercado. Sí va a ser una sorpresa, pero dudo que afecte realmente el tema de Bitcoin. Puede que caiga, pero en el corto plazo. Quizá haga una caída y caiga hasta acá, o sea, en forma de mecha. Caiga y luego se vuelva a recuperar. Pero en el largo plazo dudo mucho que el aumento de tipos de interés termine rompiendo la estructura final del precio. Tiene una estructura bastante definida. Creo que Bitcoin, insisto, va a llegar a 30.000 y luego de eso se va a subir con fuerza a los 67, 80.000 como máximo. Y vamos a ver cómo termina. Ojo que yo estoy lanzando una provisión anual, ¿no? Vamos a ver cómo termina, pero es muy posible que suceda eso. Bien. Nos vamos al gráfico del Nasdaq. Nasdaq, ya estamos comenzando las contracciones del mercado. Lógicamente, como les dije, todos los mercados están alcistas. Como todos los mercados estuvieran alcistas, ¿qué se recomienda? Que el mercado pues tenga una contracción, ¿no? Es decir, que el mercado de alguna forma pues se dé la vuelta, ¿sí? Y una vez que el mercado se dé la vuelta, termine su contracción, un nuevo máximo. Ahora bien, al igual que en Bitcoin, los accionistas de la mayoría de las compañías están esperando que se baje el tipo de interés. ¿Ya? Si se baja el tipo de interés este año, eso es excelente para el mundo de las acciones. Imagínense ustedes, solo para que tengan referencia. Todo este año fue el año 2023. ¿Ya? Y eso sucedió, esta suba, en un contexto donde se iba a decir que se aumentaba el tipo de interés y de hecho se aumentó. El mercado terminó subiendo. Ahora, si se baja el tipo de interés, eso es positivo para el mundo accionario, es decir, esto llegará a nuevos máximos. Entonces, el Nasdaq tiene mucha pinta de llegar a nuevos máximos, pero como en el tema de las cripto, pues tiene que haber correcciones. Mira, por ejemplo, aquí, de hecho es la misma señal, ¿no? Movimiento al alza, como pueden ver, la última patita, ve la pequeña peonza o en las cripto estaba una doji, pero aquí ya hubo el cruce del estocástico, es como que el Nasdaq ya está un poco adelantado. Pues claro, se quiere corregir. ¿Hasta dónde? Creo que va a corregir hasta acá. O sea, es la misma figura realmente que la de Bitcoin. Va a corregir hasta la ruptura anterior o el retesteo, como quieran llamarlo, hasta aquí. Cae hasta la ruptura en el largo plazo y luego de eso se va para arriba. Se fue y vamos a encontrar máximos históricos en el Nasdaq este año. En el caso de que obviamente se siga la agenda de aumentar, no aumentar el tipo de interés, ¿no? Disminuirlo o mantenerlo o disminuirlo. Entonces vamos a romper muy pronto este techo, ¿sí? Ahora no, ahora estamos en plena corrección, como les dije, a la ruptura y después de esto subirá con mucha fortaleza. Ya, 17.000, bueno, la ruptura lógicamente debería superar los 16.800, podría ser 17, 18, hasta 20.000, podría darse, ¿sí? Hasta 20.000 podría darse un punto de partida interesante, a ver qué sucede, ¿sí? Igual, cuando estamos en máximos históricos, bueno,
Lógicamente todo el rally debe ser un rally alcista de compra, pero hay que tener en cuenta algo, que uno no sabe hasta dónde exactamente debería llegar a subir los precios, porque por eso son máximos históricos, o sea, no hay histórico con el cual debamos pronosticar. Entonces, ahí sí el análisis técnico, digamos que pierde un poco de fuerza y ahí deberíamos utilizar valoración de acciones, ya, o sea, valoración de las acciones. ¿Qué es una valoración de las acciones? Es decir, fundamentalmente hablando, debería ser el precio de las acciones en el largo plazo. Ahí deberíamos utilizar análisis fundamental para saber hacia dónde realmente puede dirigirse el precio, ¿sí? Entonces, no olviden, ¿no? Dentro de estos movimientos de precio, el mercado lógicamente podría llegar a obtener ese mecanismo, ¿bien? De valoración en el análisis fundamental. Porque en el técnico, pues no hay digamos que un antecedente que lleve a un nivel superior. Lo que sabemos es que cada vez que tenemos un máximo, pues el mercado lo supera con creces. Eso sí que sabemos. Por ejemplo, aquí fíjense, ese en su momento fue máximo, lo superó con creces. Ese en su momento fue máximo, lo superaron con creces. En su momento fue máximo, lo superamos con creces. Crisis del COVID, máximo, retroceso, máximo otra vez, puede venir retroceso y luego un máximo que debería subir con creces o superarlo con creces. Entonces, estamos a punto de vivir un año muy bueno, un año alcista. El año anterior fue un año complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, el mercado está muy acostumbrado, estábamos muy acostumbrados a la volatilidad, ¿no? A que hoy sube y mañana cae, o que hoy sube en la mañana y en la tarde cae. ¿Ya? Este año creo que no, este año creo que va a ser muy tendencial, tanto a la alza como a la baja, entonces tenemos mucha, pero mucha suerte, por decirlo así, de poder hacer incluso swing traders, swing tradings, que nos va a generar movimientos a la alza con mucha fortaleza. ¿Bien? Vámonos a la principal divisa, al euro. Al euro, vamos por acá. Euro, ya. El gráfico del euro es un gráfico que hemos analizado y que estaba estancado en su momento, ¿no? Listo. Entonces, como les dije, es un gráfico que en su momento estaba estancado porque caía, subía, caía, subía. El fundamental es exactamente el mismo, ¿no? Aquí la diferencia es que el euro, tanto el euro como el dólar, ambos instrumentos quieren bajar el tipo de interés. O sea, ambos instrumentos, digamos que tienen esa expectativa de querer bajar el tipo de interés, ¿sí? Entonces, aquí sí hay que ver cuál es el que mejor reacciona. ¿Sí? En cuanto a análisis fundamental, ambos tienen los mismos fundamentales, por decirlo así. Hay que ver cuál reacciona. Probablemente aquí, porque como ambos tienen los mismos fundamentales, sea un año como que el mercado se trabe, ¿sí? Se vaya trabando un poco. Sea un año de esa forma, ¿no? Que el mercado se nos vaya trabando un poco en ese sentido. El mercado como tal sigue en una tendencia bajista, lo que podemos decir que el euro se está valorando contra el dólar, pero está perdiendo valor contra el dólar. Probablemente el euro, técnicamente, perdón, llegue a subir hasta este punto, que sería el techo máximo, y de ahí trataremos nuevamente de vivir una tendencia bajista. Entonces, en este tiempo, lo que se observa, al menos en este periodo, es que el mercado haga algo parecido a esto, miren. ¿Ya? Es decir, se enrangue en estos niveles y luego se desplome. Entonces, podemos ver o podemos intuir eso. Como les digo, porque sí tiene mucha posibilidad que se enrangue, no solo esto, sino la libra y todos los instrumentos contra el dólar, porque el mercado como tal todo el mundo ahorita está hablando sobre mantener o disminuir los tipos de interés. Entonces, estamos hablando sobre mantener y disminuir los tipos de interés. Entonces, el mercado va a ser una constante lucha. Yo creo que este año, en cambio, va a ser un año complicado para el mercado Forex. Si por ejemplo, el año pasado, el mercado Forex era como mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque cogíamos tendencias si es que subía el tipo de interés o si bajaba, punto. En cambio, aquí no. Aquí ahora todo el mundo va a querer bajar, se van a pelear por decirlo así de quién baja más, cuál es tu expectativa, cuál es la mía. Obviamente el dólar americano sigue siendo una moneda hegemónica mundial, pero eso no significa que carezca de volatilidad. Entonces existe mucha posibilidad de que se enranque. Y no solo el euro, sino todos los instrumentos a excepción del yen. El yen no, el yen tiene otros fundamentales. Si me voy al gráfico semanal, pues obviamente tenemos una ligera corrección el día de hoy, una fuerte corrección más bien el día de hoy, tuvimos un máximo, el mercado comienza a corregir. eh, de este punto, si rompe este punto, probablemente se vaya al piso de acá,
De todas formas, bueno, hoy no vamos a hacer ninguna entrada porque básicamente lo hicimos en la mañana. Quiero que los mercados pues, terminen de ejecutar primero la noticia, por decirlo así. Y después de esto, creo que el mercado podría tener una ligera recuperación a este nivel, ¿ya? Es decir, a los 1.10. Hoy estamos 1.9. Creería que puede haber una recuperación a este nivel. Dependerá de la noticia del día de hoy, a ver qué es lo que puede llegar a ser. Lo que sabemos es que ha tenido una caída interesante, ¿no? O sea, ha venido cayendo estos últimos 3 días que empezó el año, ¿sí? Y que obviamente en algún punto debe corregir, o sea, no solo puede vivir cayendo, por decirlo así. Debería corregir en algún nivel, en algún punto. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, por favor, mucha atención. Hay posibilidades de que exista corrección y que el mercado comience a enrangarse justamente por estos movimientos de tipos de interés. Bien, si nos vamos al yen japonés, en el yen japonés ya saben, bueno, generalmente se suele mover por los instrumentos vinculados al dólar, pero en esta ocasión, el mercado o el yen como tal ha hecho movimientos, como pueden ver, de correcciones. Bien, como todo el mercado en general, ¿no? Ha caído con mucha fuerza por la intervención del Banco Central de Japón. Sí, ha caído con muchísima fuerza por esta intervención. Muy bien. Y después de esto, el mercado lo que está haciendo en este momento es manteniendo una corrección, ¿ya? Esa corrección, el día de hoy, los mercados están corrigiendo, todos los mercados. El oro, el euro, el yen, la libra, todos están corrigiendo. Sí, absolutamente todos están corrigiendo. Entonces, lógicamente, ahorita está ejerciendo una corrección, pero esta corrección puede verse, digamos que truncada por los datos del empleo que tenemos más adelante. Hay que revisar, sí, aquí hay una divergencia. Bueno, aquí no utilizamos mucho el tema de los indicadores, pero aquí se nota que hay una divergencia. Solo quiero verificarla. Sí, en efecto, miren. Divergencia. A ver qué pasa, a ver si este año el yen se arregla, aunque históricamente jamás se utiliza indicadores en el yen, pero vamos a ver qué pasa. A ver, ¿qué podría llegar a suceder? Bueno, primero hay que estar muy atentos a los fundamentales. No olviden que el yen se desplomó el año pasado, no porque el yen cogió fuerza por sí mismo, no es una divisa débil realmente, sino porque hubo un intervencionismo del Banco Central. Es decir, el Banco Central como tal intervino y ahí el yen logró subir, si no, naranjas. ¿Ok? Entonces, en este caso, el yen probablemente se dé la vuelta, se dé la vuelta y vamos a ver qué tan fuerte podría llegar a darse la vuelta al mercado. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, mucha atención, por favor, porque el mercado tiene mucha posibilidad de tener volatilidad el día de hoy y hay que estar muy atentos de si es que el Banco Central sigue interviniendo al yen o el yen como tal, pues ya está ejecutando movimientos libres con el dólar. Esta parte sí creería que fuese importante. Bien, el oro estamos viendo es exactamente igual que el euro, es decir, movimientos de caída con algunas subidas. Hicimos una operación ahí, ya la cerramos en ganancia y ahorita hay que más bien dejar que caiga. O sea, sigan la brújula del euro. Es decir, si el euro como tal cae o sube después de la noticia, el oro seguramente lo hará. Entonces, ténganle mucho cuidado. Bueno, ahorita si ya operaron en la mañana, cierren sus operaciones, no operen más hasta que salga la noticia. Ya sale en una media hora aproximadamente. Ahora bien, si es que quieren seguir operando, traten de utilizar volúmenes bajos. Sí, si se fijaron, hoy yo al grupo mandé un volumen bajo. ¿Por qué? Porque como pueden darse cuenta, el mercado sí tiene mucha volatilidad, mucha presencia bajista, pero no hay razones, ¿sí? No hay razones, solo está corrigiendo nada más técnicamente. Pero ya mismo viene un fundamental que obviamente le va a afectar. Entonces sí hay que tener cuidado. Esa sería mi recomendación de momento, ¿vale? Bien, entonces en el largo plazo, oro, divisas como el euro, como la libra, como el australiano, el neozelandés, muy trabados este año, muy trabados por el tema del tipo de interés, ¿sí? El yen, hay que estar muy atentos a ver si es que sigue intervenido por el Banco Central. Bien. Lógicamente, aquí vienen sus derivados, ¿no? El petróleo, la plata, muy trabados seguramente, porque tienen correlaciones directas con las otras divisas que acabo de mencionar. Este año creo que va a ser un año positivo para las acciones y para el Bitcoin, ¿sí? Entonces, esos serían los pronósticos de este año en el largo plazo, siempre y cuando se cumple el contexto de que se disminuya el tipo de interés. Y con eso no digo que se vaya a disminuir hoy o en febrero, sino que tengamos la expectativa de que este año disminuya.
ya sea en marzo, abril, mayo, junio. Cuando existe la expectativa es cuando los mercados se mueven, ¿ya? Cuando el mercado ya cumplió la noticia, ya no se mueve. Es la única diferencia, ¿vale? Bien, preguntas finales, por favor. Hoy, como les dije, no vamos a hacer ninguna entrada. Bueno, ya hicimos la entrada. Hola José, buenos días. Una consultita. Ujú. Eh, Quería que me amplíes un poquito sobre el tema que comentaste que el mercado Forex iba a enrangar en este año. Cuando digo enrangamiento, bueno, aquí primero sí ya te empleo, pero cuando digo enrangamiento, no digo que en las temporalidades más bajas el mercado va a estar así. No, no, no. Cuando digo enrangamiento, me refiero primero a que las temporalidades más altas son las que se van a enrangar. Por ejemplo, el euro en la temporalidad del gráfico semanal, ¿sí? Como les dije, perdón, mensual, estamos dentro de una línea de tendencia, bien, que viene de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que podría llegar a pasar? Que esto suba y comience a enrangarse en el largo plazo, ¿ya? En el gráfico mensual, es decir, tengo un movimiento parecido a esto. Entonces, claro, tú en el mes dices, eso está enrangado. Pero si tú vas a un gráfico más pequeño, dices tú el de H1, eso no está enrangado, eso tiene tendencia clara, ¿ya? Primero, eso quisiera definir. Cuando hablo de enrangamiento, me refiero a eso, ¿ya? No en las microtemporalidades. Las microtemporalidades aún tendrán movimientos a la alza, a la baja, se verán las tendencias. Y segundo, ¿por qué es muy posible que el mercado se enrangue este año? Porque hay una expectativa mundial de que todos este año deberían bajar los tipos de interés, ¿sí? Entonces, esa expectativa mundial de que todos en este año deban bajar los tipos de interés, ¿qué es lo que te dice? A ti como inversionista, ¿sí? Es lo que te dice. A ti como inversionista, si te van a bajar el tipo de interés, se fortalece, debilita tu divisa, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es que el euro y el dólar bajan el tipo de interés el mismo día o en la misma semana? Pues, ¿qué ocasiones? Que el mercado se enrangue. ¿Por qué? Porque la una divisa se debilita. Significa que la otra subirá. Y la otra también divisa se debilita. Pues caerá. Me hago entender. Entonces, el mercado se enrangará en función de los fundamentales vinculados al tipo de interés y a su movimiento de expectativa de la baja del tipo, básicamente. Por eso hay que tenerle en este año cuidado a este tipo de noticias y más que todo tener clara la estructura en el largo plazo, no en el corto. ¿Sí? No sé si queda un poco más claro este tema. Sí, gracias José. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Chévere, inversionistas. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Como les dije, traten de, si van a ingresar en operaciones, tenganles cuidado. ¿Sí? Volúmenes bajos, ya viene una noticia fuerte que se va a determinar toda la semana y con eso seguiremos trabajando, ¿sí? Por mi parte, les agradezco a todos por su tiempo, esperando que este año sea un año de mucha rentabilidad, de mucho dinero para todos ustedes y que, por supuesto, pues genere mucha ganancia en el mercado, ¿sí? Un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos la próxima, chau.